Buenas tardes amigos, hoy es miércoles y estamos en su programa Boletín Migratorio desde quebuenaradio.tv, desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy vamos a hablar del patrocinio familiar, pero esta vez no vamos a hablar de los padres y los abuelos, hoy vamos a hablar de aquel patrocinio familiar para esposos, compañera o compañero permanente o relación de hecho o relación marital de hecho. El día de hoy lo que buscamos es informar responsablemente y establecer que si usted realmente está en una relación genuina, que tiene ganas de crear familia, de hacer su familia y usted es ciudadano o residente permanente en Canadá, ¿cuáles son las avenidas que usted tiene para patrocinar a su media manzana? O como dicen en inglés, your better half. Hoy vamos a aprender las avenidas, cuáles avenidas hay disponibles, cuáles han sido los últimos cambios, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Les quiero recordar que tenemos un teléfono en cabina que es el 416-630-4008. Repito, 416-630-4008. Me gustaría que si nos está sintonizando, tiene alguna pregunta al respecto del patrocinio familiar para la pareja, sea usted y nos llame y nos cuente qué pregunta tiene o si tiene algo curioso que contarnos y que pueda compartir con nuestra audiencia con el fin de ilustrarlo responsablemente, sería genial. Me encantaría que lo hiciéramos hoy en vivo porque así de los demás aprendemos nosotros. Así que en el día de hoy, patrocinio familiar para la pareja, esposos o esposas, las avenidas que existen y qué es lo que debemos probar. Yo soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio y estamos en su canal, en su emisora quebuenaradio.tv, una emisora virtual con talento real. Lo que busca esta emisora y su equipo es poder llevar información responsable a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Después de esta corta pausa, volveremos y estaremos frente a el patrocinio familiar de parejas. ¿Qué avenida debo usar? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? Saludos a Alexander Rojas y que nos está saludando desde Colombia. Les recuerdo que estamos en vivo a través de la página de Qué Buena Radio, también en mi página de Facebook. Nos vemos después de esta pausa. Gracias amigos a todos los que nos están acompañando en vivo por Facebook. Hoy vamos a hablar del patrocinio familiar para las parejas, ya sea esposa, compañero o compañero permanente. Vamos a hablar cuáles son las avenidas y qué es lo que se busca cuadrar. Nos saludamos a Wendy Rivera que nos está viendo desde México. Mucha fuerza y mucha paciencia. Vamos a cuadrar en el día de hoy cuáles son las avenidas, qué es el patrocinio familiar, de qué derecho viene, etcétera. La idea es que usted, si tiene una vivencia anterior y tiene alguna pregunta y nos puede llamar en vivo, lo puede hacer al 416-630-4008 y puede compartir con la audiencia su experiencia. Si no es así, puede hacernos unas preguntas que trataré de contestarlas al final del programa. Hoy vamos a hacer un programa bien conciso porque vamos a hablar de qué se trata el patrocinio familiar y cuál es la avenida. Cuando hablamos solamente de esposos, no estamos hablando ni de hijos, ni de padres, ni de abuelos. El patrocinio familiar para mi pareja. ¿Qué es lo que la ley busca? ¿Qué es lo que debo yo tener en cuenta cuando estoy haciendo ese tipo de proceso? Así que después de esta cortita pausa, vamos a ver más o menos una hora, un minuto y 36 segundos. Vamos a entrar en materia y la idea es que si ustedes hacen las preguntas, si no las alcanzo a contestar todas, puedan hacerlas y nosotros las contestaremos después. Les recuerdo que también estamos en vivo a través de la página de quebuenaradio.tv, así que no se lo pierdan el día de hoy. Estoy mirando las preguntas que nos hacen, no solamente desde el chat en mi Facebook,
sino también en el chat de quebuenaradio.tv y también en la página de Qué Buena Radio. Así que si me ven bajando la mirada, no es por otra cosa distinta, sino que quiero saber qué está sucediendo. Así que les recomiendo estar al pendiente. Tenemos que saludar, díganos de dónde nos están sintonizando, el nombre, para poderlos saludar al aire. Sus preguntas y no solamente estamos esperando las preguntas, sino que sean relacionadas con el tema. Amigos, estamos de nuevo aquí en su programa Boletín Migratorio desde los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Estamos en vivo en la página de quebuenaradio.tv, así que puede formular sus preguntas porque las estamos leyendo, y también en vivo desde mi canal, mi perfil de Facebook. Así que cuéntenos, hoy estamos hablando del patrocinio familiar sobre las parejas. Todas las preguntas que estén relacionadas con el tema son bienvenidas, las que no las contestaremos después, pero la idea es que hoy salgamos con una noción clara de qué es el patrocinio familiar para las parejas y cómo se hace. Así que cuéntenos en nuestra página de Facebook en quebuenaradio.tv. Ahí les pregunté, realicen sus preguntas para si alguno tiene algo que contarnos o compartir con nosotros con respecto a este tema. Les sugiero que nos llame al 416-630-4008. ¿Ok? Tenemos que hablar qué es el patrocinio familiar. El principio del patrocinio está basado digamos que el espíritu de la ley estableciendo la reunificación de la familia o la construcción de la familia. En el patrocinio familiar, como lo hemos hablado en otros programas, sabemos que existe patrocinio familiar no solamente para la pareja, sino también para los hijos, para los padres y para los abuelos, y ahí para de contar. O sea que la ley permite que el ciudadano o el residente permanente canadiense ejerza el derecho a patrocinar a su familiar en línea ascendiente hasta el segundo grado, en línea descendiente hasta el primer grado, y en línea como parentesco civil o parentesco voluntario o de derecho común en primer grado, quien es la esposa. Hoy vamos a hablar de eso que usted conoce como aquella persona que usted ha decidido que sea la mejor mitad, your better half. Es decir, la persona que usted escogió, que sea su compañero de vida, la persona con quien usted quiere formar familia, con la persona que usted quiere tener sus hijos y envejecer juntos. Si usted es ciudadano y residente permanente, existe la posibilidad de que si usted está viviendo en Canadá, si es ciudadano o residente. Y vamos a hacer esa marcación bien clara. Vamos a hablar primero si usted está viviendo en Canadá. Si usted está viviendo y usted es ciudadano o residente permanente canadiense y usted está residiendo en suelo canadiense, usted tiene la posibilidad, si se llega a enamorar, si tiene, se conoció con una persona en otro país, en un viaje, etcétera, y quiere que ese amor sea
perdure y construir familia, nos están pidiendo que repitamos el número y es el 416-630-4008. 416-630-4008. Si usted tiene esos sentimientos que en la vida, depende de la etapa de la vida, diría yo, en donde usted esté, puede decidir si son sentimientos encontrados o aquellos sentimientos en donde usted considera, este es el momento en donde yo quiero hacer familia, en donde yo quiero vivir, esta es la persona con que quiero acompañarme el resto de mi vida. Y usted decide ser familia y usted se casa o vive en una unión libre con esa persona. Hablemos primero si nos casamos, ¿ok? Y hay algunas regulaciones nuevas porque la situación ha cambiado un poco desde que este programa existe. Hay una persona en la línea, voy a permitirme contestar, así que no me cuelguen para ver quién nos quieren compartir. Denme un segundito, por favor. Qué buena radio. Angélica González. Déjeme y la hacemos al aire, ¿le parece? Deme un segundito. Tenemos un audio escucha haciéndonos una pregunta. ¿Cómo es su nombre? Don Carlos, ¿cómo está? Ajá. Ok. ¿Y cuántos años vivió usted con su compañero? Ok. ¿Y usted cuando su asilo político fue aceptado, usted ya presentó sus papeles para la residencia permanente? Ok. Se está demorando un poquito, unos 18 meses o más. Depende de la temporada, pero más o menos está en unos 18 meses. Cuando usted inició la aplicación, usted declaró a sus hijos y a su compañera permanente, ¿exacto? Cuando hizo la residencia permanente, ¿sí o no? ¿Y cuál es la pregunta? Ok, la primera cosa que tenemos que observar que en su ejemplo en particular hay tres cosas para ver. Uno, usted me dijo que uno de sus hijos tenía 22 años el día de hoy, ¿cierto? Ok, si usted, cuando uno es asilado político, y estamos hablando un poquito fuera del tema, pero y usted quiere hacer eso se llama reunificación familiar, porque usted obtuvo la protección del país y usted quiere reunificarse con su familia que está por fuera del país, ¿ok? Entonces, si eso es así, usted tiene que colocar en el momento que hace sus papeles de residencia permanente o que presenta su solicitud de la residencia permanente, ya estoy hablando con ustedes, y cuando usted solicita esa residencia permanente, usted inscribe al nombre de sus hijos, el nombre de sus hijos y de su compañera permanente. De hecho, dentro de la ley de inmigración habla de dos tipos digamos que el matrimonio per se y otra cosa que se llama common law, que es como el estatus marital de hecho, como si ustedes se hubiesen casado, pero han vivido como, no se han casado por la ley, pero han vivido como esposa y esposo durante un determinado tiempo. En el caso suyo es verdaderamente claro porque tiene muchísimos años, ya sus hijos tienen cierta edad y no sé hace cuánto tiempo está residiendo en Canadá. Con respecto a la que tiene 22 o el que tiene 22 años el día de hoy, la ley de inmigración había cambiado, va a cambiar a partir de octubre de nuevo, si no estoy mal. Pero se entiende que los que son mayores de 18 años quedan por fuera de la reunificación familiar. ¿Ok? Ese hijo suyo que está en esa edad está por fuera de su aplicación. Los que sean menores de 18 años quedarían dentro de su aplicación. Usted me dice que hay uno que tiene 22 y el otro tiene ¿cuánto? Que me perdí.
Bueno, el de 20, cuando cambie la ley en octubre de este año, no sé exactamente, no recuerdo exactamente la fecha, va a retrovertirse el efecto de que los niños van a ser dependientes hasta los 21 años, como estaba anteriormente. Entonces, a él lo puede incluir en su residencia permanente. Si ellos ya se hicieron los exámenes médicos, ya están registrados como un Family Sponsorship. Y si usted no pidió que los iba a reunificar, tiene que esperar que su residencia permanente salga y hace una petición para el menor en específico, al que tiene 20 años, después de que usted reciba su residencia permanente. Tendría que mirar en qué estatus exacto y cuando usted presentó su documentación, cómo presentó usted a esos dos menores, cómo presentó al menor de 20 años, al que tiene 20 años el día de hoy. No, lo que pasa es que cuando yo hice la aplicación de la en la información que solicita de los hijos que uno tiene, yo los coloqué, pero no los estoy pidiendo para que se les dé residencia permanente. Porque en ese momento ellos de pronto no estaban seguros de poder venir a Canadá. Ok. De todos modos, si no lo solicitó en ese momento, usted podría, en el momento que salga a su residencia, dependiendo de la edad que tenga su hijo de 20 años en ese momento, porque no le puedo decir cuánto tiempo se va a demorar, yo le calculo que va a ser unos 18 meses, usted podría patrocinar a su hijo de menos de 21 años, si tiene menos de 21 años en su momento. ¿Ok? Pero ya, si se demora 18 meses, en su caso ya va a tener 22, ya no va a tener. No, porque usted me dijo que ya tenía un año. Se está demorando 18 meses en total, le faltan 8 mesecitos. No sé cuándo cumple su hijo. Pero porque cuando yo veo los estatus de la página web de migración, Sí. dice que cuando se pide la residencia permanente dentro de Canadá, la aplicación dura 41 días. Llevo un año. No he visto, no le puedo decir porque no lo he visto, pero en mi práctica casi que no le doy mucho crédito a lo que dicen los processing time en la página web, pero en mi práctica las residencias permanentes para las personas que tienen el carácter de protegidas se está demorando entre 18 y 24 meses, y si tienen familiares por fuera se demora un poquito más de 18 meses. Eso por eso calculo entre 18 y 24 meses. Vale, pero lo que uno no entiende entonces es cómo se puede traer a los que es mayor de 18. Pues Los hijos que tienen la sangre, uno no los puede traer después de los 22. porque la ley desafortunadamente establece que se considera a los hijos dependientes hasta cierta edad. Con el régimen, perdón, con el gobierno anterior, que yo le llamo régimen, habían disminuido, antes era hasta los 22 años, y había una tercera opción que era, podrían ser mayores de 22 años siempre y cuando pudiesen demostrar que la persona continuaba siendo dependiente del padre, es decir, que usted pagaba sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa parte fue abolida o removida bajo el gobierno anterior, y determinó que el patrocinio familiar era hasta los 18 años. De ahí para adelante se consideraba que la persona, el menor, o el que se consideraba antes como menor, que ya era un adulto, aplicaba por sí mismo. Este nuevo gobierno decidió extender de nuevo hasta los 21 años, pero no extendió la cláusula que si continuaban estudiando, la persona se consideraba todavía dependiente. Desafortunadamente la ley es una sola y a veces justa, a veces la consideramos nosotros justa, a veces no, pero eso es lo que dice la ley. Con respecto a su señora, si usted no la declaró, va a tener que explicar la situación, y podría eventualmente, revisando cada una de las situaciones, casarse con ella y poderla patrocinar para que ella pueda venir con usted. O sea, casando que sí sería, no habría que demostrar nada. Lo que me preocupa es que usted, en el momento en que hizo su residencia permanente, no la declaró como su common law spouse. Usted no la declaró como su compañera de hecho. Y como usted no la declaró como compañera de hecho, van a decir que ¿por qué no lo hizo? Porque no consagró que había tenido una relación. Porque dentro de la aplicación, no sé si usted recuerda, hay una parte donde dice si usted ha tenido una relación anterior, ya sea en matrimonio o ha vivido en common law. Y usted tenía que contestar sí, ¿desde cuándo hasta cuándo? Bueno, pero en el caso de que, porque este fue hace mucho tiempo, fue hace 22 años. Por eso
Ah, o sea que usted se está reencontrando con su expareja, es otra cosa. No, porque si te están reencontrando, me imagino que habrá toda una historia de amor y una telenovela detrás de eso. Habría que mirar exactamente qué es lo que hay y cómo ese reencuentro fue. Ya esa es otra cosa, pero es bastante posible y ha sucedido, ¿no? Son cosas que pasan de verdad en la vida real. Fue una relación anterior que se revive y vuelve y pasa y hay gente que hasta se divorcia y vuelven y se casan. Es factible. Pero de todos modos, como cada caso es particular y me imagino que su novela es bien interesante, no sé si la quiera compartir con el público, realmente que existan posibilidades sí la hay. No, no es reunificación. Y si es reunificación con la familia, pero la ley tiene talanqueras, así como por ejemplo una persona es responsable civilmente después de los 18 años, también hay otras consecuencias que tienen que ver de acuerdo a lo que determina la ley. De que la ley se ha vuelto un poco más estricta, sí, porque con anterioridad podrían ser, hasta le explicaba que eran mayores de 22 años siempre y cuando se podía determinar la dependencia. Es más, hubo una época, creo que entre el 2006 hasta el 2011 o 12, si no estoy mal, en donde los hijos que eran dependientes y por razones de la vida tenían un hijo, esas hijas que de pronto tenían podría la persona no solamente patrocinar a la hija, sino también al nieto. Eso se dio, pero desafortunadamente tuvimos un gobierno bastante estricto que removió ese tipo yo creo que son regulaciones más acertadas y llegadas a la vida real. Pega más con la idiosincrasia latinoamericana en el momento cómo se maneja la unidad familiar que de pronto con la idiosincrasia anglosajona, pero igual son situaciones de la vida real que suceden, pero a veces la ley ¿cómo es que dice en latín? Dura es la ley, no me acuerdo cómo es el proverbio en latín, pero así es la ley. Sí. Entonces, ¿cómo se vendría ella si ellos dependen de ella? El de 20 años tenemos esperanza. El de 22 tendríamos que estudiar qué pasa, pero eso sí sería como que lo miremos uno a uno a ver qué sucede. Pero el de 20 años tenemos esperanza porque todavía tenemos un añito. Tenemos que... Hay que mirar porque podríamos buscar de pronto otra avenida, de pronto ya podría venir con una visa de estudio, etcétera, etcétera. Hay que mirar la situación bien y cuadrar qué se podría hacer. Mi hija en este momento está sacando una visa para venir a pasar la Navidad conmigo. ¿Tendría ella algún inconveniente en recibir esa visa, que le den la visa de turista por ser yo refugiado aquí? Técnicamente yo debería contestar que no. Me está contestando Diego Fernando Fernández Morales, dura lex sed lex, porque me olvidé el proverbio en latín, así como me lo están recordando por aquí. El asunto es que existe, técnicamente no, porque no existe ningún impedimento en las regulaciones ni en la ley que una persona que es familiar de un refugiado le vayan a negar la residencia temporal como visitante, más sin embargo existe esa parte subjetiva que el oficial de visa, cuando se dé cuenta que usted tiene ese estatus, podría llegar a concluir, y esto podría, o sea, esto no es que va a pasar, que la persona también puede ser sujeta a pedir asilo político acá. Entonces tiene cierta connotación subjetiva negativa, ¿ok? Uh-huh. Y ella tiene su visa americana y ha viajado constantemente. Eso podría ayudar, sin embargo son cosas que tienen que decir en el momento de la aplicación.
Muchísimas gracias por su colaboración el día de hoy, por compartir con nosotros y espero que pueda escuchar de usted. Recuerde que todavía tiene un añito para el de 20, así que no se preocupe. Y ojalá algún día compartamos su historia de amor para que nos las cuentes en su telenovela. Pero bueno, esas son la vida real. A usted, mi señor, gracias por llamar. A todos, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Sí, una persona que está preguntando sobre la reunificación familiar. Y es importante, no me dejaron ni siquiera definir el tema. Sé que tengo preguntas en el Facebook, pero estábamos en la parte de la definición, ¿ok? En la definición estamos hablando que el patrocinio familiar estable para la pareja, estamos hablando para la pareja, habíamos comenzado a determinar, hablemos primero en el primer caso si es un residente o un ciudadano que está en el país, ¿ok? No estamos hablando de reunificación, estamos hablando de una persona que vive, que es ciudadana o es residente permanente en Canadá y quiere traer a su love story, a la mujer de su vida o al hombre de su vida o a la pareja de su vida. Y decidió que quiere formalizar su familia aquí en Canadá. La primera diferencia y la primera pregunta que todos me hacen es si yo soy ciudadano, ¿es mejor o es peor? Ser residente o ciudadano en el proceso no implica ninguna diferencia. El derecho es igual porque está consagrado en la sección 3D del Immigration and Refugee Protection Act. Dice que todo ciudadano o residente permanente tiene el derecho de reunificarse con su familiar. Ahora bien, si estamos hablando que esa persona que usted está locamente enamorado, con la que usted quiere formar una familia, quiere envejecer juntos, esa persona está por fuera de Canadá y usted está en Canadá y usted es residente o ciudadano, usted ¿cómo quiere que esa persona llegue? Eso lo hace a través de una petición frente al Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá y usted solicita lo que se llama un patrocinio familiar. Entonces, aquí nos está preguntando Wendy que si ese es mi caso, exactamente ese es su caso. Entonces, este patrocinio quiere decir es que el ciudadano dice, señor gobierno canadiense, yo soy ciudadano canadiense, no tengo impedimentos. ¿Y qué tipo de impedimentos no tengo? No estoy recibiendo el beneficio de servicio social, es decir, no estoy en welfare. Segundo, no estoy en bancarrota. Tercero, no estoy en la cárcel. Cuarto, no estoy acusado de ningún delito en contra que implique que yo he maltratado física o que he tenido algún comportamiento de abuso contra una persona y no estoy en la cárcel. O sea, si yo cumplo con esas 5 cosas y soy ciudadano o residente permanente y no existe diferencia entre si es uno o lo otro, usted presenta esa petición y tiene que probar, y en la otra pregunta del millón es, Angélica, tengo que probar que tengo cierta cantidad de dinero para poder patrocinar a esa persona de la cual estoy enamorada o esa persona que ha sido mi compañera por toda la vida, pero vivimos toda la vida por fuera de Canadá y ahora la quiero traer y queremos vivir aquí en Canadá. Entonces, no, la ley no exige. Si es solo a la esposa, ojo, y la esposa no tiene hijos o ella no tiene o él no tienen hijos de ellos mismos, no tiene que probar un mínimo ingreso anual o un mínimo income, no lo tiene que probar, ¿ok? Que quede claro que estoy diciendo solo para aquellos, ¿ok? Solo para aquellos que están patrocinando a el amor de su vida, sin patrocinar a aquellos no tengan hijos de ellos propios y no suyos, ¿ok? Entonces, hablamos de que no existe un mejor derecho si usted es hijo, si usted es ciudadano o canadiense o residente permanente, ¿ok? Que tiene que probar que no está recibiendo beneficio del gobierno o asistencia social, que tiene que probar que usted no está en bancarrota y que tiene que probar que usted no está encarcelado, ¿ok? Además de probar eso, ¿qué sucede? Usted presenta esa petición, la presenta frente al gobierno canadiense ante el Case Processing Center o el centro de procesamiento o de evaluación relacionado con esa categoría. Y entonces la persona, esta es una pregunta importante y la voy a contestar a Nali más tarde, la persona presenta su petición. Entonces, hablamos que yo no necesito demostrar que tengo un mínimo income, que yo no tengo un ingreso anual mínimo
pero tengo que demostrar que no estoy recibiendo asistencia social. Me pregunta Annalise Oliveros, que debe estar aquí en Canadá, es que si la persona está recibiendo disability, ¿puede hacer un patrocinio familiar? Sí, sí lo puedes hacer, porque deshabilidad es otra cosa. Es un tipo de asistencia, pero es distinto. Se trata distinto y si puedes recibir, si puedes hacer el patrocinio familiar. Ahora bien, cuando usted corrobore eso, usted va a presentar su aplicación como patrocinador. Pero en la misma aplicación usted presenta su aplicación junto con la aplicación a la residencia permanente de esa persona de quien usted está soñando que venga a vivir con usted. En esa aplicación tiene que... si la persona tiene que demostrar, uno, que no tiene ninguna razón de inadmisibilidad como criminalidad, en algunos casos de enfermedades como en la esposa, ese tipo de inadmisibilidad por salud es en algunos casos, no estoy diciendo en todos, pueden ser... o la regla general, debería decirlo de esta forma, la regla general es que la inadmisibilidad por salud cuando la esposa no es considerada. Sin embargo, usted tiene que probar, es decir, la persona que está afuera tiene que probar que no tiene récord criminal, que está en buen estado de salud, que ha entrado en esa relación con una intención completamente genuina que implica que la persona se unió, ya sea a través de un contrato civil o a través de un contrato religioso, legalmente donde lo hizo, ¿ok? De una forma genuina para construir una familia y crecer juntos como tal. O sea, que la relación marital sea genuina. Y lo demás que usted tiene que comprobar, de acuerdo a la sección 63, es que usted no entró en esta relación con el único propósito de obtener un estatus dentro de Canadá. Obviamente soy un poco enredado y cómo voy a aplicar y yo voy a entender y qué voy a hacer yo para comprobar todo eso. Por eso hablaba yo de que cuando hablamos de una residencia permanente bajo el patrocinio familiar para la pareja, estamos hablando básicamente de contar nuestra historia de amor, de contar qué fue lo que sucedió, cómo nos conocimos, por qué estamos el uno para el otro. Bueno, eso depende de la etapa de la vida en donde usted... Okay. Y luego que presentamos eso, el Case Processing Center, es decir, el centro de acopio dentro de Canadá que está encargado de evaluar su proceso, va a determinar si usted, óigase bien, residente o ciudadano permanente, usted califica, si usted califica como patrocinador, que van a evaluar que usted no esté bajo asistencia social, que usted no esté en bancarrota, que no esté, perdón, se me olvidó una, que no esté en default o que haya violado un acuerdo o un contrato anterior de un patrocinio previo y que además de eso no se encuentre en la cárcel. Entonces, si usted pasa todo eso, él va a estar apto para ser un patrocinador y va a usted poder patrocinar a esa persona con quien quiere vivir. Ahora, desde el otro punto de vista, si usted es ciudadano o residente permanente y por alguna de las cosas de la vida está por fuera del país y es residente permanente, no puede hacer nada. Tiene que venirse a Canadá para poder patrocinar a esa familia, a esa persona que tanto quiere. Si usted es ciudadano canadiense y está por fuera del país, usted puede patrocinar a esa persona que es su compañera, porque yo qué sé, es ciudadano canadiense, pero se fue a vivir a Cuba y por un contrato que tuvo y resulta que se enamoró y se casó en Cuba y quiere devolverse a vivir a Canadá. Usted puede patrocinar a su pareja antes de llegar a Canadá, siempre y cuando usted, además de demostrar lo anterior, tiene que demostrar cuándo se va a restablecer en Canadá y cuáles son los planes de restablecimiento dentro del país. Así que es la única diferencia que existe cuando es ciudadano o residente, porque el ciudadano tiene la capacidad de patrocinar a su pareja estando por fuera. Ahora, ¿cuánto dura mi proceso? Ya después de que yo pruebo, sí, que mi relación es genuina, que estamos enamorados o que tenemos 20 años de haber vivido juntos, pero por alguna razón de la vida, ese ciudadano canadiense no vivía en Canadá, sino que se fue a vivir a Canadá ahorita y que ahora me va a patrocinar a mí. ¿Cuánto puede durar? Los procesos de patrocinio familiar, cuando son realizados por fuera de Canadá, tienen un promedio de espera dependiendo del visa post que lo está estudiando. Puede ser de 12, puede llevar dentro de los 8 a los 18 meses
y algunas veces hasta los 24, dependiendo de la sección de inmigración que estemos hablando, que conduzca la jurisdicción. ¿Qué trabalengua dijo Angélica? Es que si usted está, no sé, por ejemplo, en Filipinas, la sección de inmigración que va a manejar su caso va a ser Manila. El tiempo de evaluación de Manila es mucho más largo que el tiempo de evaluación de México, por ejemplo, que está en un año en este momento. En Manila se puede demorar hasta 24 meses. Todo varía de acuerdo a la sección de inmigración que esté manejando su caso. Lo que sí es casi que parejo es que la validación del ciudadano o residente permanente como patrocinador está en un promedio entre 60 y 90 días. La persona va a saber si ha sido, se le ha sido concedida o aprobada su condición de patrocinador. Entonces lo que quiero que entendamos el día de hoy es que dentro del patrocinio familiar hay dos modalidades, y es cuando su pareja está por fuera del país, y vamos a ver, me quedan 10 minutitos, cuando la pareja está dentro del país. Cuando hablamos de la pareja que está dentro del país, primero tenemos que ver que es la base por la cual el patrocinio familiar está dado. Cuando la persona está dentro del país es totalmente diferente a la sección 3D que hablaba en un principio. Nos dice Ivonne Carolina Gil y nos pregunta, ¿y si la solicitud se hace desde Canadá, cuánto tiempo se tarda? Ya voy a hablar de eso, Ivonne Carolina. Puede demorarse de 18 a 24 meses, pero la diferencia es, si usted es ciudadano o residente permanente y está viviendo en Canadá y su pareja está en Canadá, llegó como turista, estaba aquí como estudiante o lo que sea, y usted está en ese estatus, el proceso puede demorar de 18 a 24 meses, pero la base del proceso está dado bajo un proceso, no está bajo la sección 3D del Immigration and Refugee Protection Act, sino está dado a través de un Ministry Policy, una política ministerial, en donde el ministerio o el ministro ha decidido otorgarle esta facilidad para permitir la reunificación y evitar que la familia se desgarre. Entonces permitió, a través de las razones humanitarias y de compasión, evitar que las familias se dispersen y permitirle al ciudadano o al residente permanente que pueda patrocinar a esa persona que quiere estando dentro de Canadá. En este caso en particular, inclusive puede hacerse para personas que estén sin estatus definido en el momento de la aplicación. Así que es importante tenerlo, porque la razón por la cual el proceso es hecho es basado en razones humanitarias y de compasión y no en un derecho. Lo cual implica es que los que se hacen por fuera de Canadá, es decir, basados en la sección 3D del Immigration and Refugee Protection Act, si son negados, como es un derecho, tienen la capacidad de ser apelados, tienen el recurso de la apelación. Pero los que son hechos dentro del territorio canadiense, porque están hechos bajo una base distinta, la regulación del patrocinio está hecho bajo el patrocinio, bajo las razones humanitarias y de compasión, como resultado de una política ministerial, no tienen derecho a apelación. Dice, estoy como turista y mi esposo es canadiense, o sea que debo salir a los 6 meses de entrar. Usted puede, si usted hace su aplicación, esto es un ejemplo bastante importante, y dice la persona, estoy en Canadá como turista, mi esposo es canadiense y va a hacer la aplicación dentro de Canadá, que es lo que me imagino. Si hace la aplicación dentro de Canadá, no puedes salir, no debes salir de Canadá, porque lo que está evitando o dándote la oportunidad para que estés dentro de Canadá es que estás en proceso. Y una ventaja que tiene el patrocinio familiar dentro de Canadá, lo diría yo, es que la persona, mientras que está esperando la respuesta, puede obtener un permiso de trabajo y puede distraerse y trabajar de algo mientras que espera su proceso. Además,
la persona no debe salir, porque en el momento que sale, esa política ministerial que implica que le dan la oportunidad de mantenerse unida, se pierde, es decir, que la persona ha podido fácilmente hacer su aplicación por fuera de Canadá. Entonces existe la posibilidad que si usted está en Canadá, por ejemplo, como estudiante o como trabajador, hacer su aplicación por fuera de Canadá, como establece la ley, bajo la sección 3D, y usted, estando en Canadá con estatus, lo podría manejar, y se puede demorar menos dependiendo de la sección de inmigración que sea de la jurisdicción de usted de acuerdo a su nacionalidad. Entonces, si usted está dentro de Canadá, debe probar lo mismo. Debe probar como patrocinador que usted tiene la capacidad. Primero tienen que probar que no está dependiendo del Estado, que no está recibiendo el beneficio de asistencia social. Debe probar que no está en bancarrota. Debe probar que no ha quebrado o no ha incumplido un acuerdo anterior con el gobierno. Y además de eso, debe probar que no está o ha sido acusado de un crimen relacionado con el abuso corporal. Entonces, cuando esto sucede, usted presenta la residencia permanente de esa persona que está dentro de Canadá, y van a estudiar lo mismo, que si la relación es genuina, etcétera, etcétera. Si se hizo con el propósito de mantener una familia y no con un propósito inadecuado. Pero la diferencia es que mientras que la aplicación se está haciendo o se está evaluando, debería decir, la persona puede acceder a un permiso de trabajo. Y recuerde que si la aplicación es dentro del territorio canadiense, está bajo un principio legal completamente distinto que no es apelable. Espero que haya sido de su agrado la explicación, un poco compleja porque tenemos que cuadrar un ejemplo contra el otro, y tengo que usar una jerga un poquito legal, aunque trato de no hacerlo, pero se puede sentir un poquito complicado. Vamos a ir a una cortita pausa y regresamos con el final para contestar las preguntas que están pendientes. Hola amigos, quiero contestar las preguntas que ustedes me hicieron, pero como está arriba, yo no las puedo leer. Entonces, si alguien, tengo que mirar quién me hizo la pregunta, o la persona. En la de la deshabilidad ya la habíamos contestado. No sé, alguien me puso las quejas que no les había contengo. A ver, Ivana, soy abogada, soy Ivana de nuevo. Actualmente estoy en proceso y tengo dos preguntas. Actualmente me encuentro en Canadá, acá me casé. Ivania, no tengo toda la pregunta completa, así que no sé cuál es la pregunta en concreto, pero la puedo leer después de que el programa se acabe, y con muchísimo gusto, si puedo, te la puedo responder. Lo importante es que si ustedes tienen preguntas sobre el patrocinio familiar, implica que si están en proceso y las quieren compartir con nosotros, podemos hacer el programa de la semana entrante con las preguntas que ustedes tienen. Ivania, a ti fue que no te pude contestar la pregunta porque es muy larga y no la puedo leer. Si la puedes dividir en dos antes de que se termine el programa, con gusto te contestaría. La idea del patrocinio familiar es que los ciudadanos o residentes permanentes canadienses tengan la capacidad de construir su familia independientemente de dónde sea la pareja que tienen. Y por eso el gobierno ha podido habilitar no solamente el patrocinio familiar común y corriente, sino también el que se hace a través de las razones humanitarias y de compasión, que es el que tiene base en Canadá. No sé si alguno tiene otra pregunta. Vamos a volver a el programa para cerrarlo desde quebuenaradio.tv. Los que están en vivo no han formulado sus preguntas, así que no se las puedo contestar. Ivania, no sé si está con nosotros todavía, pero si puedes dividir tus preguntas cortas sería genial para poderte responder.
Hay dos tipos de patrocinio familiar y es uno dentro del territorio canadiense cuando la persona a quien se está patrocinando está en Canadá y otra por fuera es cuando la persona está por fuera. Los tiempos de evaluación del proceso, es decir, desde que usted presenta su aplicación hasta cuando tiene la respuesta, depende de la jurisdicción donde usted se encuentre. Hablando coloquialmente, depende de la sección de inmigración o la embajada que tenga la solicitud y sea quien estudie su caso en particular. Si el volumen de esa embajada es alto, probablemente ese proceso va a demorar un poquito más que cuando las embajadas no tienen volúmenes altos de solicitudes en general, no solamente el patrocinio familiar, sino que es una embajada ocupada. Tiene, Ivane, ok, te mandaron a pedir los pasados judiciales. Voy a leer tu pregunta al público. Bueno amigos, estamos de vuelta para despedirnos, estamos a las 5:59. Quería contestarle la última pregunta a Ivania breve. Nos decía que actualmente le mandaron a pedir sus antecedentes judiciales y ya los tiene, pero le piden llenar los formularios. Yo sé que hace como una semana, alrededor del 15 de julio, los formularios del patrocinio familiar para esposos cambiaron y si usted estaba en proceso y no los había completado, tiene que cambiarlos. Y si, existe también una nueva modalidad porque nos estamos preparando para el nuevo portal o la nueva forma de evaluar los patrocinios familiares que se planea, van a ser todos digitales. Así que a partir de diciembre del 2017, las aplicaciones van a ser digitales. Yo creo que el tema fue candente, así que voy a recolectar todas las preguntas que me hicieron y vamos a comenzar el programa de la semana entrante con las preguntas y hablando un poco de lo que quedó en el tintero. Si usted necesita saber o quiere que continuemos hablando de cuál es la diferencia entre el patrocinio familiar dentro o fuera de Canadá, escríbanos a la página de quebuenaradio.tv en Facebook o a mi Facebook en Angélica González Blanco. Los veo la próxima semana. Fue un placer verles y estoy segura que la próxima semana les traeré respuesta a todas las preguntas que no estuvieron el día de hoy. Ivania, te voy a contestar las preguntas abajo, así que voy a recogerlas para el próximo programa. Los que nos están viendo todavía, vamos a tratar de hacer el programa de la próxima semana sobre el patrocinio familiar. Háganme sus preguntas, ¿qué quieren saber? Si el patrocinio familiar dentro de Canadá, por fuera, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué no quedó claro? Y manejamos el programa de la próxima semana así. Los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles. Les recuerdo que estoy aquí en los estudios de quebuenaradio.tv mañana desde mi escritorio. Razones humanitarias. Bye bye.